Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña el economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, para hablar sobre los asuntos económicos de la República Dominicana que nos influyen a todos. Bienvenido, Miguel. Hola, Mónica. Un placer estar aquí de Días nuevo. que no estabas por aquí por Contexto. Miguel, a inicios del año 2020, cuando teníamos la incertidumbre de la pandemia, todos los economistas y también los no economistas coincidían en que había que aumentar el gasto público en los renglones de ayudas sociales, gastos médicos, vacunas y otras asistencias a la población. Que esto era lo correcto y que todos los países lo tenían que hacer y de hecho lo hicieron. Producto de esta pandemia y lo que vino después, la deuda pública se disparó considerablemente aquí en República Dominicana y también en el mundo. Y hoy CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, señala que para que la República Dominicana pues logre la calificación crediticia de grado de inversión que otorgan las calificaciones de riesgo, las autoridades deben hacer el compromiso de reducir la deuda de manera sostenida. Sin embargo, creo que hay una disminución en relación de la deuda PIB, tú me lo dirás, en el 2022, aunque el monto total de la deuda haya aumentado en el periodo. Creo que en un programa anterior, aquí mismo, tú dijiste que la deuda debería ser medida en relación con los ingresos tributarios en vez de con relación al PIB, ya que el PIB, el Producto Interno Bruto, es un índice y no una suma de dinero que entra a la economía. Esto así ustedes lo dicen para asegurar los pagos. Entonces nos preguntamos, Miguel, ¿cómo lograr este equilibrio entre entradas fiscales y gastos si hemos visto que la aplicación de una reforma fiscal es tan difícil en nuestro país porque toca sectores vulnerables de la población dominicana, entre ellas, por ejemplo, las clases medias y las pequeñas empresas a las que esto podría llevar al colapso? En un momento donde la economía está decreciendo en casi todos los países del mundo, de hecho, cada vez que leo una noticia veo que en conjunto vamos a crecer menos el mundo y ahora también pues se dice que la República Dominicana también va a crecer menos. Entonces, ¿cómo será el panorama económico para este próximo año? Bueno, son muchas cosas, Mónica. Sí, son muchas La conversación da para mucho. Bueno, para empezar, no necesariamente debió haberse gastado con el ímpetu, con la magnitud o en la magnitud en la que se hizo. Fue una decisión política, uno entiende, bueno, se cierran las economías, hay que hacer algo. Sí, también pudieron haberse hecho otras cosas. Hay países que no cerraron de la forma como lo hicieron la mayoría y les fue muy bien, otros prácticamente no tomaron ninguna medida y otros gastaron menos y tomaron unas medidas diferentes de liberalizar aún más la economía, hacer reformas estructurales de forma tal que el impacto por un lado no se sintiera tanto, por un lado de cierres y eso, pero bueno, ya pasó, esa fue la decisión que se tomó, ahora estamos viviendo con las consecuencias. A ver, recuerdo que me preguntabas con Miguel, relación antes que me conteste, sí. porque de todo hay que sacar lecciones. Esto lo decimos después de, sin embargo, los países que no tomaron ninguna medida ni soltaron mucho dinero a la calle fueron los más criticados y los gobernantes en ese momento. Sí, fueron criticados, pero fíjate... Para que nos fijemos, claro, a posteriori. A posteriori, claro, es que es entendible. Mira, en este caso hay temas culturales, hay temas de liderazgo y en realidad si tú tienes un liderazgo fuerte que está decidido de que por ahí es la cosa y que vamos a llegar a buen puerto, pues se hacen las cosas y vemos el caso de Suecia, por ejemplo, se pone mucho de ejemplo de un país que tomó decisiones, digamos que alternativas con relación a los otros países, pues en realidad no le fue tan mal, y incluso con sus cifras de fallecimientos, que todos las tuvimos lamentablemente.
Y fueron muchas decisiones ahí personales de cuidarse. Pero bueno, ya digo, ya eso es agua pasada. Sí. Entonces, lo importante es aprender de estas lecciones, de esta pandemia, para cuando vengan otras y vendrán, que muy probablemente la tengamos en el mundo en que vivimos, tan interconectados, por la facilidad de alguien poder, de las personas poder viajar de un país a otro. Entonces, bueno. Relación deuda-PIB. Buena pregunta. Vamos a ver. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha disminuido la deuda en valor absoluto? No, todo lo contrario, sigue aumentando. ¿Qué sucedió? Algo que muchos incluso no esperábamos que sucediera en la magnitud en lo que ha hecho o lo que ha sucedido. ¿A qué me refiero? El Producto Interno Bruto, medido nominalmente, es decir, no ajustado por inflación, es lo que se emplea como el denominador, la parte que va abajo en esa relación deuda-PIB. Deuda sobre el Producto Interno Bruto medido nominalmente. ¿Qué sucedió con el Producto Interno Bruto? Bueno, que el fenómeno que hemos vivido inflacionario, producto de la expansión fiscal y monetaria de la pandemia, pues monetaria en prácticamente todos los países, casi todos los, si no todos los bancos centrales expandieron la magnitud de la cantidad, el stock de sus monedas, y eso es lo que te causa inflación en última instancia. Entonces, cuando el Producto Interno Bruto sube nominalmente, pues obviamente esa relación se te disminuye. Tú me dirás, bueno, pero la deuda se expresa en dólares. Es decir, la medida que usamos, o sea, tú lo podrías pesos sobre PIB en pesos, pero deuda en dólares sobre PIB en dólares, también en República Dominicana. Lo hacemos. Sí, por supuesto, pero ahí el punto a señalar es una apreciación del peso que hemos tenido. Entonces, tu PIB se reduce, o más bien se aumenta, perdona, cuando lo llevas, lo dije mal, cuando lo llevas de peso a dólares con una tasa de cambio menor, tú tienes en realidad más dólares. Y eso ha ayudado a que se reduzca esa relación. Es un efecto, de nuevo, por las estadísticas, es un efecto por la inflación, es un efecto por la apreciación del tipo de cambio, es decir, del peso versus el dólar. Entonces, tú bien decías, recordabas más bien que nosotros desde el CRES, desde ya hace muchos años, bueno, el CRES ya cumplió 12 años, ahora el mes pasado, en agosto, y desde por lo menos el 2012 venimos abogando porque en República Dominicana se use una medición que en ese momento era alternativa, pero fíjate, ya hay 2 calificadoras de riesgo, por lo menos, que la emplean, y es medir cuánto te cuesta pagar los intereses de tu deuda con relación a lo que te ingresa. Y es la relación gasto en interés de la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios. También se podría hacer como los ingresos fiscales totales, pero nosotros preferimos tomar los tributarios, son los que provienen de los impuestos, aquellos que tiene sobre lo que debería tener más control el gobierno, las autoridades. Entonces, cuando tú tomas esa relación, que también tú decías muy bien, porque es que no es con el PIB que tú vas a pagar la deuda, es con lo que le entra al fisco, con el dinero disponible, que la mayor parte viene de los impuestos, que tú vas a hacer frente a tus obligaciones. Entonces, por eso tomamos esa relación, y otros analistas ya locales ya lo están haciendo, incluso, como te decía, calificadoras internacionales de riesgo. Entonces, para nosotros, esa es una medida mejor para ver cómo está la forma de hacer frente a la deuda y lo que sería la sostenibilidad de la misma. Está bien que la deuda como porcentaje del PIB esté decreciendo, aunque sea por esos factores que te dije. Es un indicador que se ve internacionalmente, pero el segundo es más importante, y el segundo no ha disminuido. Todo lo contrario, ha estado aumentando. Entonces, nuestro compromiso de los ingresos tributarios andaría ahora mismo por encima del 24%.
Eso es teniendo en cuenta que hay unos 25.000 millones de adelanto de los intermediarios, de algunos intermediarios financieros que le hicieron a las autoridades, van a tener más ingresos por ese lado. Sí. Hay unos 10.000 millones que esperan las autoridades percibir por la ley de esta de amnistía, correcto. ¿Se calculan cuánto? Calculan 10.000 millones las autoridades, el cálculo oficial. Al principio dijeron 10.000, luego entre 6.000 y 10.000, luego el último dato que ya apareció reflejado en la prensa, de nuevo es 10.000 millones. Vamos a decir que hasta 10.000 millones. Tú tendrías 35.000 y otros adelantos que puedan estar recibiendo las autoridades por otro sentido, por otra vía. Eso te ayuda a reducir la relación y es verdad que ha mantenido más o menos controlada, es verdad que el tipo de cambio en este año ha ayudado, el tipo de cambio el año pasado. Por supuesto, y en este mismo año que hubo una apreciación, aunque luego de estas medidas monetarias expansivas hemos visto una depreciación del tipo de cambio en los últimos par de meses de superior al 3%. Sí. Entonces, creo que eso más o menos contesta tu pregunta. Sí. No sé si Miguel, se me queda algo fuera. No, te voy a hacer otra pregunta, pero el mantenimiento de la tasa de cambio era una expectativa que teníamos todos los dominicanos al inicio de este gobierno y increíblemente hubo una apreciación de la tasa de cambio del peso. Eso, la verdad es que ha sido un gran logro del gobierno. Pero volviendo al punto anterior, a los índices que ustedes los economistas usan para medir una cosa y otra, y la verdad es que se vuelve como un cliché. Ya la deuda se mide casi en todos los países en relación al PIB, que como tú muy bien has explicado, es útil, pero no te habla de lo que dispone un país para pagar la deuda. Entonces, como tú muy bien dices, en este caso, por estos adelantos y esto que también quiero que lo hablemos luego, de la amnistía o de las facilidades que se le van a dar a las personas que están atrasadas, pues el gobierno va a poder recibir una cantidad de dinero más y esto va a balancear un poco y qué bueno. Ahora bien, estos índices, que también otro índice de este tipo es la presión fiscal. Se habla de una presión fiscal de un 14%, pero es una presión fiscal que se basa en que hay un 50% de informalidad. Entonces, ese 14% es de todos los dominicanos, es por dominicanos. Y hay muchos dominicanos que no pagan impuestos. Entonces, los que pagamos tenemos una presión fiscal que va muy, muy por encima de un 14. Yo no sé en cuánto, si ustedes han hecho el cálculo de en cuánto se sumaría. Entonces, lo que quiero llegar con este comentario es que hay índices económicos que sirven para calcular las economías de un país y ver cómo anda es como el sueldo también, es como el per cápita. El per cápita, ¿cuánto es el per cápita de los dominicanos? Eso no quiere decir que eso sea lo que yo gane o lo que tú ganes. Entonces son índices promedios que nos sirven para evaluar el país en su conjunto, pero que no definen realidades particulares. Entonces, no, correcto. Y mucho más en el caso de PIB deuda, que como quiera no es una realidad particular, es una realidad general, y el PIB, que es la suma de todo lo que se produce en un país, no te dice cuánto el gobierno va a tener disponible para el pago de deuda. Entonces, eso es lo que explica Miguel, un poco para poner a la gente en contexto, que es difícil porque además no todos los impuestos se pagan. Entonces, vámonos al punto de las amnistías, Miguel. Hay mucha gente que ha dicho que ha sido una buena medida, otras personas dicen que es premiar al que no paga. Yo creo que esto, al final, yo como que no soy una economista, creo que al final es bueno porque es un dinero que entra a la economía y es un dinero también que es una forma de cómo pagar una persona que tiene un problema fiscal. Además, hace días me enteré de que hay muchas de estas deudas que están en los tribunales y a veces perimen, a veces las personas salen del país, a veces cuando se da el fallo no tienen para pagarlas o aún así ganan el fallo y esto es como una salida. ¿Cuál es tu apreciación como economista? Vamos un paso atrás al comentario que tú hacías hace un momento, y no quise interrumpirte con relación a la
presión tributaria. Bueno, ¿por qué tenemos una presión tributaria como la que tenemos? Que en realidad no es que sea tan baja si tú la comparas con otros países. Si tú haces la comparación con países de Centroamérica, por ejemplo, no nos vayamos a hacer las comparaciones que nos gusta Claro, con hacer Suecia. con Suecia, con los países OCDE, que son los países más comprometidos con el desarrollo y que son economías más ricas en promedio, que sus habitantes tienen en promedio, de nuevo, como bien decías, ingresos más altos que los dominicanos. Vámonos con los centroamericanos, por ejemplo. Si tú haces la corrección que es necesaria hacer cuando haces las comparaciones de presión tributaria o fiscal, de acuerdo a como la publica la misma OCDE, que es la única publicación que la hace a nivel internacional, que uno toma de referencia para saber cómo están las medidas a nivel internacional. Esa corrección debe ser quitarle a esos ingresos aquellos ingresos que percibe el erario por seguridad social. ¿Y por qué? Porque en República Dominicana, después de la ley 8701 del año 2001 precisamente, pues tenemos un régimen, por ejemplo, de capitalización individual, que todo el mundo entiende, contrario a uno que sea universal, de reparto, correcto, donde iría todo el dinero a un saco común, a un fondo común. Es bueno que tú digas cuál es la diferencia entre los dos. La diferencia es simplemente ahora, todo el que trabaja formalmente, que la informalidad es otro problema definitivamente que tú bien mencionabas, todo el que trabaja formalmente pues tiene su cuenta de capitalización individual donde mensualmente hay un aporte de un 9% del empleador y el mismo empleado. La mayor parte es del empleador que va a esa cuenta que es suya. La administra una AFP, una administradora de fondos de pensiones. Escoge. Pero sí, correcto. Tú escoges, puedes escoger libremente, pero ese dinero es tuyo. Ese dinero no es de nadie más. Al contrario pasa en la mayoría de los países en el mundo, aunque ya hay una tendencia a incluirle parte del esquema de capitalización individual. En la mayoría de los países lo que se hace es que se aporta y va a un fondo común que lo administra el Estado y el dinero es fungible. Y al fin y al cabo, ese dinero que debería ser de los trabajadores para un propósito determinado se usa para cualquier cosa porque el dinero es fungible. Y si ahora mismo lo necesitamos, dicen las autoridades de esos países, pues se gasta. Y entonces eso se contabiliza dentro de los ingresos fiscales. Entonces cuando se hace el cálculo de la presión fiscal, ahí digo fiscal, hay la distinción, porque ya no sería tributaria propiamente, pero estamos hablando prácticamente, para fines prácticos estamos hablando de lo mismo. Entonces tú, si quieres llegar a la presión que es, en este caso, lo más parecida a la tributaria, a la que es de impuestos, tienes necesariamente que quitarle eso. Y es lo que hacemos nosotros, y cuando haces la comparación, restando esa parte, bueno, la presión tributaria de la República Dominicana es prácticamente igual que la de los países centroamericanos. Ahora, y somos el país de América Latina donde precisamente la presión tributaria está constituida en la mayor proporción por impuestos, es decir, el 99.6% de lo que se considera presión tributaria en los países de América Latina, o comparándolo con los países de América Latina, República Dominicana es impuesto. El promedio de los demás países es 82% más o menos. ¿Y qué es el otro? Seguridad social. Seguridad social. Entonces, esa distinción hay que hacerla. Ahora, la pregunta es, la idea es, y no hemos hablado del gasto. El gasto es un tema importantísimo en República Dominicana. Antes de llegar al gasto, Miguel, quiero señalar que estos tipos vamos a decir, de recaudar la seguridad social son muy controversiales. El de reparto, que muchas personas abogan por ellos porque dicen que es más justo socialmente, porque da más pensión, pero también hay otra casa de economistas que dicen que no es sostenible porque se paga a medida que las poblaciones van entrando más dinero a este saco. Y la natalidad está siendo negativa, incluso en nuestro país tenemos 1.6, creo, hijos por
por familias. Entonces, ¿quién va a pagar esta seguridad social? Y entonces se va a convertir en otro gasto más para lo que es el presupuesto del gobierno. Entonces es bueno saber que tienen sus pros y sus contras, pero esto que dice Miguel, qué bueno que tú lo señalas, que no es que tengamos una presión fiscal tan baja, porque se nos hace la promoción de que somos el país que menos presión fiscal, más baja la tenemos Sí. en esta región, y entonces no es cierto. Si tú haces la corrección, bueno, pues vas a ver primero que no es tan baja como se pinta. Segundo, si te estás comparando con otros países como Brasil, como Chile, como Uruguay, con la misma Argentina, aún con sus problemas, tienes un per cápita mayor, pero cuando si lo comparas con los países centroamericanos, bueno, pues similar. Ahora, el tema, qué bueno tener esta conversación tan rica, que estamos hablando de muchos temas. Sí. Es importante lo que mencionabas con relación al tema de la capitalización individual, correcto. Bueno, lo que sucede es, como bien decías, nacen cada vez menos personas, pero gracias a los adelantos tecnológicos, médicos, de alimentación, también podemos vivir más. Entonces, bueno, hay personas viviendo más, hay menos personas para sostener a esos que están viviendo más. Y eso es natural que sea insostenible. O sea, nunca va a haber un balance en un sistema universal, de ese tipo, lamentablemente. Entonces, no te me salga de ahí. Para sí, cerrar ese tema de las pensiones, y nos vamos a la pausa después de eso, te quiero preguntar, tú dices que en el sistema de reparto el gobierno puede decidir sobre esos fondos y en el sistema de capitalización no. Sin embargo, cuando hablamos durante la pandemia que se repartiera el 30%, el 20%, que se decía porque las personas necesitaban dinero, ese dinero está invertido y hubiese sido un desastre repartir esa parte. Entonces quiere decir que tampoco es que es de uno textualmente. El tema es que ese es un ahorro, vamos a plantearlo de esta forma. La ley se redacta, bueno, vamos a cambiar la ley 8701, vamos a cambiar ese sistema de reparto que tenemos ahora que es insostenible, tenía unas deudas grandísimas, unas deudas previsionales, o sea, si tú calculabas lo que le iba a tener que pagarle el Estado a los pensionados, pues si lo tuviéramos todavía y eso se sumara a la deuda actual, bueno, pues sería un monto muy superior. Entonces, si seguíamos bajo ese esquema, pues en realidad iba a ser insostenible. Vamos a cambiarlo por uno menos malo, no es el mejor tampoco, pero en el sentido de que no hay nada perfecto en el mundo, pero por lo menos tienes ese dinero, pero es destinado a un propósito y es tu pensión. Entonces se cambia el de reparto por esa de capitalización individual, pero con un propósito de que ese dinero va a ser tuyo cuando te pensiones, porque si lo tomas ahora, entonces ya se pierde, se desvirtúa todo el propósito del sistema. Hay algunos que dicen, sí, debería ser mío, pero bueno, entonces, ¿qué vas a hacer luego? Ya es responsabilidad tuya como individuo ahorrar. Y yo estoy de acuerdo con eso como persona que cree en la responsabilidad individual. El tema es que vivimos en una sociedad en la que queremos que todo sea pagado con dinero de la comunidad y no queremos las responsabilidades que nos pertenecen o las que le deberíamos asumir como individuo. Entonces, si alteramos eso, si lo hubiésemos alterado durante la pandemia, pues no tendríamos o tendríamos menos dinero para el retiro colectivamente y ojo, ¿de dónde hubiese salido ese dinero? Esa es otra cosa. Los países que lo pudieron hacer eran economías que tienen un sistema de capitalización individual, con ahorros fuera del país. Nosotros no. Aquí prácticamente todo está invertido. Dentro del país, dice la ley, ¿no? Y sí, no lo permite. Eso es algo que deberíamos poder modificar para diversificar el portafolio, que hay una parte externa, y está invertido en títulos del Estado, la gran
Exacto, de parte, Hacienda. que es una distorsión que es parte del tema fiscal. Entonces, si eso hubiese pasado, pues no lo hubiésemos podido hacer. ¿De dónde hubiese salido el dinero? Chile, otros países lo pudieron hacer porque trajeron dinero de fuera. Cerrando aquí el ese tema es delicado y no vamos a seguir Pero es bueno que adentrándonos se en hable, él. es bueno que Sí, se es bueno hable que y se que la gente hable lo entienda. y que por lo menos hayamos aclarado esa parte, pero también tiene muchos otros pros y muchos otros contras. Pero ese no es el tema de hoy. Nos vamos a la pausa y volvemos con el tema de una posible reforma fiscal. Volvemos. Miguel, ahora mismo nos encontramos en una posible posición privilegiada dentro de la región. Sin embargo, hemos visto que nos han bajado las expectativas de crecimiento para el año próximo, para el 2024. También el mundo está... Perdón, para este año. Para este año, sí, tienes razón. O sea que vamos a terminar creciendo en un 3%. De acuerdo a los estimados oficiales, nosotros internamente hace unas semanas ya habíamos bajado nuestros estimados siendo optimistas ya ustedes lo habían a un bajado. 2.8%, siendo optimistas. Claro, hay que hacer una distinción, cuál va a ser la cifra oficial y que salga y cómo estiman los agentes económicos que de verdad crezca la economía. Oficialmente la noticia es que de acuerdo al documento que elaboran tanto el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, junto con las mismas autoridades monetarias, es decir, el Banco Central, pues ellos estiman que en términos reales el PIB estaría bajando, bajando de un crecimiento de un 4% que había sido estimado a uno de un 3%. Nosotros creemos que más realista sería incluso por debajo, como te dije, entre 2.5, tal vez 2.8%, no más de ahí. Pero bueno, ese es el estimado que tenemos. Pero es fuerte porque se dice, y los organismos internacionales han proyectado que el año que viene va a ser más corto todavía. O sea, vamos a tener menos crecimiento. Entonces, localmente deberíamos crecer más. Sí. Sí. Localmente deberíamos crecer más por varias razones. Primero, vamos a estar partiendo, simplemente la parte estadística que vamos a estar partiendo de unos niveles más bajos. Solamente por eso ya te da ese empujón estadístico. Pero por factores reales, tú tienes que este año se ha visto afectado y se esperaba por el cambio de política monetaria. ¿Y qué me refiero? A que las autoridades, como lo han hecho otros bancos centrales, han estado estuvieron subiendo su tipo de referencia, o sea, su tasa de política monetaria. Por la inflación hubo unos ajustes, o sea, también eso hay que saberlo, hay que estar claro en esto, que la inflación que se generó en el mundo, producto de toda esa inyección que se hizo cuando la pandemia provocó una gran inflación y ahora incluso no vamos a decir monitoreado, sino en referencia con Estados Unidos, incluso Europa hizo lo mismo, que subió todos los tipos de cambios. Nosotros también lo hicimos. De interés. De interés, entonces, perdón, de interés. Entonces, eso es lo que ha hecho las recetas. ¿Tú crees que eso ha sido el mayor punto para este bajo en el crecimiento de la economía? Es importante, porque es que, tuvimos a partir del 2020, en términos monetarios, una expansión nunca vista en términos, tal vez en la historia de la humanidad, y sin el tal vez, porque si lo ves a nivel global, la medida de agregado monetario por excelencia, que es el M2, la oferta monetaria medida por ese indicador en Estados Unidos, nunca había crecido tanto desde que se tienen registros de esa métrica desde el siglo XIX, desde 1800 y pico, nunca había crecido. Sí, porque además nunca había habido, como tú dices, todo es en referencia, y nunca había habido antes tanto dinero en el mundo, y entonces al haber más, pues es histórico.
Sí, correcto. Entonces, todo ese dinero hay que parar su crecimiento y hay que empezar a recogerlo. Es lo que adoptan entonces los mismos bancos centrales que con su política propiciaron la inflación, pues ahora la están revirtiendo. Entonces, localmente fue uno de los bancos centrales que se adelantó al ciclo de subida de tasas y así lo hizo. Y volviendo al tema del crecimiento económico del que estamos hablando, pues obviamente eso tiene un impacto. Entonces, eso por un lado. En la parte estadística, bueno, no, en la parte estadística la hablaba ya también en realidad, también tiene un efecto. Vamos a ver por qué. Porque si tú tuviste un 2020, un 2021 no muy bueno, pero empiezas a crecer en el 22, pues estadísticamente tienes una base de partida ya para este año que te afecta, o sea, la comparación. Eso también tiene cierto efecto, que va a ser diferente en el 24, como hablaba. Pero en términos monetarios, eso es muy importante también. En términos internacionales, las economías del mundo, por ese cambio, se están afectando, no es solamente la dominicana. Entonces, cuando tú miras las exportaciones dominicanas, nacionales y de zona franca, ves un impacto. En los sectores el sector principal que está moviendo a esta economía, que ha ayudado a que el crecimiento no sea inferior, es turismo. Y en cierta medida las remesas que mandan los dominicanos viviendo en el extranjero. Y el turismo, por más que haya crecido, se ha visto impactado por la pandemia, porque es que ha sido una situación mundial, tanto por enfermedad, o sea, por el sistema sanitario, como por economía. Sí, pero fíjate, ya en este año las estadísticas están indicando ese proceso que se esperaba del deseo de las personas salir. Sí. Luego del encierro, Sí. es algo sociológico. Luego del encierro, muchos norteamericanos que han tenido buenos dineros de las ayudas, que están usando parte de sus ahorros, y como quiero, que estarán usando su tarjeta de crédito o sus ingresos corrientes, están viajando. Sí, o sea que definitivamente tuvimos el impacto, pero fue uno de los países que primero se abrió, que tomó unas medidas para atraer en ese sentido, para inspirar confianza al viajero. Y afortunadamente por el turismo no ha sido peor la cosa localmente en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, Miguel, ¿cuáles son las expectativas para el año próximo? Porque hemos visto que el mundo va a crecer menos, porque yo veo que se va a levantar para 2025, no para el 2024. Entonces, ¿tú crees que sí, que se va por la liberalización, que las tasas de interés van, porque Jeremy Powell estaba diciendo que van a volver a subir las tasas en Estados Unidos, por ejemplo, dijo en estos días? Yo estoy pensando en términos locales. Sí. Recuerda que tuvimos la primera parte, pensando en este 2023, y paréntesis, se nos está quedando un temita con relación a los ingresos tributarios. Y todavía no habíamos terminado el tema. No, pero ese tema me gustaría viene ahora. volver ahí, Sí. quiero cerrando el paréntesis, Sí. contestando. Pues sí, la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido tal vez tratando de ser equilibrada. Podría interpretarse, vamos a mantener las tasas altas por más tiempo, si es necesario podríamos hacer una subida adicional, esas han sido las interpretaciones, pero para el año próximo ya no se están esperando subidas, hay quienes están esperando que se empiecen a bajar las tasas, vamos a ver. Pero localmente, lo que quería decir es, recordemos que en la primera mitad de este año el impacto fue de las tasas altas. Sí. Entonces empezamos a bajarlas y debería haber una trayectoria ¿Y que va a estar realmente limitada. han bajado, Miguel? Pues yo no las he visto más bajas. Sí. Sí, Si tú vas al banco de verdad y las consigues más bajas. tú miras Porque bueno, si miras las estadísticas, sí. Ahora, la reducción no es que vas a esperar 2 o 3 puntos porcentuales con relación a lo que se tenía unos meses, porque en términos de la tasa de política monetaria apenas se ha reducido un punto porcentual, 100 puntos básicos, pero ya se empieza a notar en los promedios y tuviste una liberalización
anunciada de más de 110.000 millones de pesos. Eso es importante. Entonces, seguirán bajando las tasas, el ritmo lo determinará, y es bueno que hagas la pregunta, la política de la Reserva Federal, cómo se comporta el tipo de cambio internamente, también es una variable que tomarán las autoridades y obviamente deberían estar tomando también la inflación. Aunque la inflación en República Dominicana, esa meta que consideramos poco alta, 4%, no un poco alta, 4%, le da una flexibilidad a las autoridades. Fíjate que en Estados Unidos la meta es 2%. La de nosotros es el doble. Entonces, las autoridades localmente exhiben que mientras ande más 1, menos 1, con relación a ese 4, bueno, pues su política está bien. En realidad, los dominicanos que sepan, en ese sentido, que la inflación continúa. La inflación es el aumento, la inflación de precios, es el aumento promedio de los precios en sentido general. Se desacelerará con relación, o se está desacelerando con relación a periodos anteriores, pero continúa. Entonces, esos son factores, pero entendemos que sí, que el 2024 deberíamos tener un crecimiento mayor, pero el 2024 que le quede a la gente... Es año eleccionario también, va a haber mucho dinero en la calle. El ciclo político siempre influye en el gasto, pero ojo, el 24, y este es un mensaje que que nosotros desde el CRES queremos enviar, y es que debe ser ya que hemos perdido estos años en términos de reformas estructurales. El 24 debe ser un año en que se empiecen a hacer reformas estructurales que necesitamos en República Dominicana, precisamente para que tengamos crecimiento sostenible sin la necesidad de que las autoridades intervengan en la parte monetaria y fiscal. Y una de las reformas importantes es la tributaria, para un sistema más simple. Explícate, nos vamos a la pausa antes, pero explícate cuando volvamos en qué consistiría esa reforma fiscal y cómo no tocar la parte monetaria y financiera, ¿dijiste? Y fiscal. Y fiscal. No entiendo cómo se hace sin tocar lo fiscal, esa reforma tributaria. ¿Y en qué yo momento? Aclaro ahora eso. Tú aclaras eso. ¿Y en qué momento? Porque 2024 tenemos elecciones. Entonces sería después de las elecciones, me imagino, ¿verdad? Y el costo político de esto. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Y Miguel Collado Difranco nos acompaña desde el CRES y le preguntaba en el segmento anterior ¿qué necesitamos para hacer esas reformas estructurales a las que tú te refieres, que son muy importantes, y cuál es la diferencia con una reforma monetaria y fiscal de esta reforma estructural. No, lo que quería aclarar, el comentario anterior es reformas estructurales que mejoren, vamos a decir, los cimientos, las estructuras de la economía, que creen un ambiente facilitador para el crecimiento económico, para atraer inversiones en actividades productivas y que haya mayor empleo productivo, por ende se incrementen los ingresos promedio de los dominicanos, contrario a tratar de crecer la economía con políticas monetarias expansivas, por ejemplo, y podemos poner de ejemplo la liberalización de encaje legal, la facilidad de liquidez rápida, de más de 110.000 millones de pesos, a las cuales nos hemos ido acostumbrando a este tipo de política, o el presupuesto reformulado, que contiene un gasto adicional de más de 38.000 millones de pesos en gasto de capital, más de 61.000 millones en gasto total, y lo que se dice en la explicación es que esto es para promover el crecimiento. Pero vamos, la parte monetaria se paga con depreciación del tipo de cambio y uso de reservas internacionales netas o con inflación o con la menor capacidad para desacelerar la inflación.
Y luego vienen las correcciones de que pues, en un momento tienes que sacar ese dinero. Tienes por un lado, y esto es bueno que se sepa, son muchos temas, pero hay que mencionarlo, las autoridades del Banco Central ya llegaron en un momento de este año, hace par de meses, a más de 1 billón en títulos en circulación. Dios mío, eso nunca se va a acabar. Al ritmo que vamos, no. Y va a seguir creciendo, pero en la medida en que tú saques más dinero, pues vas a tener que recoger. Claro. Entonces, la única forma de lograr que el gobierno central ayude al Banco Central en este sentido sería si el gobierno tiene un excedente, es decir, si puede destinar dinero de un superávit. Para pagar y no volver a enganchar. Correcto, correcto. Y que no se siga generando más dinero de los intereses también, claro, que tienes que recoger. Bueno, el punto aquí, quería hacer esa aclaración, entonces las reformas estructurales que deben de venir en el 24, bueno, entendemos que serán luego de las elecciones, obviamente, en este periodo, si antes de que llegáramos a esta parte del ciclo político no se hicieron reformas, pues obviamente habrá que esperar luego de agosto del 2024 para las reformas. Me preguntabas específicamente sobre la fiscal o la tributaria. Nosotros entendemos que debería ser la más importante de todas las reformas. ¿Por qué? Porque la parte tributaria, los impuestos, que en realidad, recuerdo que segmentos atrás tú hacías el comentario de que principalmente los pagan los formales. Ahora, claro, todo el mundo aquí tributa. Sí, de una manera u otra. De una forma u otra. De una forma u otra. Claro que sí. Entonces, hay que llegar a una reforma que no sea pensada desde la óptica estrictamente fiscalista. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que se piensa, bueno, la contabilidad funcionaría en que si yo tengo esta base de contribuyentes, tengo esta base de dinero, la multiplico por esta tasa, la cual subo, voy a obtener tanto más. No, eso no funciona así. Porque esa base son personas. Son personas que están tratando de invertir más, de hacer inversiones, de contratando mayor capital, pero también empleados que están lidiando con muchísimas cosas y que van a reaccionar a lo que tú hagas en la parte de la tasa o de la creación de nuevas figuras impositivas, que fue algo como lo que sucedió en el 2012, con la ley que se empezó a aplicarse en el 13, la 253-12. Sí. Se esperaba recaudar mucho más, las recaudaciones se incrementaron en un momento, pero luego decrecieron. Entonces tú lo que necesitas en República Dominicana es volver al espíritu de los 90. El espíritu de los 90 en dos reformas importantes se puede notar, que fue la arancelaria por un lado y la tributaria por el otro. En ambas lo que primó fue reducir tasas, simplificar el sistema y se ampliaron las bases. Las bases se van a ampliar de forma, con la misma ley, aumentando, pero con tasas grabadas, con tasa más baja, pero te van a crecer en la medida en que haya menos informales y se haga en consecuencia más caro el incentivo que pudieran tener las personas a tratar de evadir o de eludir, que son dos cosas diferentes, el pago de impuestos. Entonces, es por ahí que debería ir una reforma, Miguel, pero como la plantea el CRES. Cuando tú hablas, que creo que lo has dicho también en otros programas aquí mismo, que hay que generalizar la base del ITEVIS, por ejemplo. Hay que aumentarla, no generalizarla, porque por ejemplo las medicinas y los colegios. La medicina no estaría incluida. No estaría. ¿Y los colegios? La educación estaría incluida. Eso me preocupa. Pero una tasa de 10%. ¿Y qué pasa ahora mismo? Cuando un colegio compra insumos, está pagando ITEVIS. Sí. Pero no lo puedes recuperar. Y no lo puedes recuperar, pero no hay que verlo así, porque si tú lo ves, y ese es el problema que se lo decimos a la gente para que entienda, y es natural que estén pensando en impuestos aislados. Sí. No. Hay que pensar en el sistema completo, porque tú vas a bajar el impuesto sobre la renta de un 27 que es actualmente, se llevaría a un 20 en una etapa inicial. O sea, que tú dices que una cosa compensa a la otra. Correcto.
pero tú vas a tener una reducción de acuerdo a nuestra propuesta en selectivos. En selectivos a los combustibles, por ejemplo, se pagaría menos. Tú vas a tener una eliminación de ciertos impuestos distorsionadores. El impuesto que llamamos a los cheques, a las transferencias bancarias, ese impuesto distorsionador debe de irse, vas a tener una reducción por ahí. Vas a tener una reducción y posteriormente una eliminación al impuesto sobre los dividendos. ¿Qué va a propiciar eso? Mayor ahorro en la economía, es dinero que ya pagó impuestos. Correcto. Entonces, si tú miras las reformas de forma integral, y cuando hablamos de integral en este sentido, lo usamos en el sentido estricto de la palabra, no es algo, y cierto, no es algo retórico, es verdad, porque estamos viendo título por título el Código Tributario de República Dominicana. Pues va a haber un ahorro. Vivir y hacer negocios en República Dominicana es caro por muchos factores y uno de ellos es el tributario. Y lo que queremos, mira, el Banco Mundial sacó un estudio hace unas 3 semanas y entre los 5 factores que se identificaron, que dicen los emprendedores en República Dominicana que más les obstaculizan hacer negocios, son en primer lugar lo caro que son los impuestos, o sea, lo oneroso que es el sistema tributario. Luego viene la competencia informal, la electricidad, la mala formación educativa y el tiempo que dedican a pagar impuestos. Sí. De esos el 5 tiempo factores, es terrible. De esos 5 factores, hay 3 que se relacionan con el sistema tributario. El costo, obviamente. El tiempo que dedicas a pagar impuestos. Somos el segundo país en la región centroamericana donde más tiempo se dedica a pagar impuestos. Por eso la gente tiene que tener a alguien que te lo haga. Y eso es un costo adicional. Además. Es un costo que tendría menos el colegio. Claro. Y si te puede hacer una sola planilla como la que proponemos. Entonces tienes que verlo políticamente, de forma integral. ¿Cómo está siendo esto acogido? Porque no es nuevo que ustedes están trabajando en esta parte. ¿Cómo es? Porque al principio se van a dejar si es así, se va a ampliar la base y al final van a recaudar más, pero ahí hay una transición que puede ser que a los funcionarios los ponga nerviosos en el cambio, que vaya y no se recaude más. Pues fíjate, nosotros, obviamente, si no se quiere asumir, es por eso y porque los organismos multilaterales, y aquí hay que ser totalmente franco, no les gusta, no recomiendan ese esquema, aunque haya dado resultados. ¿En qué se basan ellos, los organismos multilaterales, para rechazar este esquema? En la misma contabilidad tributaria, en ese base por tasa es igual a un resultado, pero la base es dinámica. Sí. Detrás de la base hay seres humanos. Entonces, si tú ves si es un modelo estático, el que tú estás viendo, como son prácticamente o casi todos los modelos tributarios, fíjate, pero no fue lo que le aconsejaron a los países que estaban en la esfera comunista, que eran parte de la Unión Soviética, cuando se separaron. El esquema que se recomendó en ese momento, porque se iba a hacer un cambio totalmente nuevo de sistema tributario, fue uno parecido al que promovemos nosotros para República Dominicana, de simplificar. Y tú ves a Estonia, Lituania y otros países. ¿Tienen un sistema fiscal simple? Simple. Porque se supone que eso podría hacerlo. Una persona que incluso ni siquiera que use su cédula, por ejemplo, como RNC, no debería necesitar un contable para hacer esas declaraciones, o una persona que tenga una compañía que venda 2 o 3 facturas al mes. Es un costo muy fuerte. No debería, por supuesto que no. El empresario, el emprendedor, ¿qué es lo que sabe? Lo que sabe es hacer bienes y servicios para... No es contable. Para los consumidores, agregar valor en la economía. Entonces, tú estás distrayendo a esa persona, quitándole horas de su tiempo, porque tú, mira, lo delega en el contador, no, pero tiene que estar claro, con él, chequeando también el contador, o sea que es hora de su tiempo y también, o su departamento dinero. de contabilidad. Miguel, un minuto que nos queda. ¿Cuáles son las expectativas tuyas
en cuanto a que todo esto se haga, ¿verdad? Y en cuanto a la economía dominicana para terminar este año y para el 2024. Sí, porque me preguntabas, la clase política en algún momento dijo que, o ha dicho, que este sistema les agrada y Sí. favorecerían. Y entendemos que sí, yo no Qué tendría bueno. miedo, yo no tendría temor a una Pero va a caída, haber entonces presión de los las organismos recaudaciones. internacionales. Ahí tiene que primar el liderazgo. ¿Qué es lo que usted quiere para su país? Si usted lo que quiere es una República Dominicana diferente, si usted quiere volver al mejor ejemplo de transformación que tuvimos nosotros, que fue la década de los 90, y siempre debemos de referirnos a ella porque fue el único periodo en que se hicieron una serie de reformas, algunas muy buenas, otras tal vez no tanto, pero en conjunto dieron resultados. Fue un periodo de crecimiento, fue un periodo de incremento de los ingresos reales, fue un periodo de crecimiento natural, no artificial, sin ayudas monetarias, transferencias monetarias del gobierno central a la gente, de la tasa de pobreza, incremento en el empleo. Entonces, si queremos volver a un periodo así, y en un periodo en que se pudo reducir la deuda, no en términos del PIB, la deuda en niveles absolutos, un 28%, pues yo creo que ese es el ejemplo. Y ahí en ese momento es cierto que salimos de una crisis y la crisis te condiciona en hacer cambios. Pero en la República Dominicana ahora lo que necesitamos es romper con el status quo, romper con la complacencia y hacer reformas. Bueno, ojalá que este 2024 sea un año apropiado para eso, después de unas elecciones, un gobierno pues que tenga aprobación para hacerlo. Esperemos que sea cualquiera de los que están compitiendo pudiera hacerla y que esto dé resultado por el bien de nuestro país y para que podamos seguirnos manteniendo como uno de los países que más crece en la región y con más estabilidad política. Muchas gracias, Miguel. Pero que la gente siente ese crecimiento. Claro, exactamente. Eso es lo más importante porque hace sí. mucho que, de hecho, se dice que siempre hemos estado creciendo desde hace 20 años, pero hay muchas veces que no lo sentimos y esto entonces no nos conviene. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y recuerden que pueden buscar este programa en YouTube en CTXT Espacio RD. Nos vemos en la próxima.